Bien, seguimos adelante. Entonces, a continuación, los trastornos de la ingesta, trastornos de la ingestión o de la conducta alimentaria en la infancia. Hay que distinguirlo, volvemos a lo que decíamos hoy, hay que distinguirlo con lo que son los trastornos de la alimentación en el adulto. Acá no estamos hablando de un trastorno de la alimentación en el adulto, son trastornos de alimentación en la infancia. Ahora vamos a ver la diferencia. Trastornos de alimentación en la infancia. En la ingesta, más que la alimentación. En la ingesta, porque acá lo que vamos a ver tiene un déficit en lo que el niño ingiere. Vamos a tener básicamente uno que se llama un trastorno, que se llama trastorno de pica. El trastorno de pica es cuando el niño ingiere elementos que no son comestibles: tierra, pedacitos de ladrillo, restos de reboque de la pared, bichitos, colillas de cigarrillo. Muchas veces un solo elemento, o sea, el niño solo come, aparte de la comida, ¿no? Pero el niño come permanentemente ladrillo, o pedacitos de ladrillo, o come permanentemente tierra, o come bichitos, ¿sí? O todo, ¿sí? O ingiere todo ese tipo de cosas. Eso se llama pica. Y por otro lado, otro trastorno que se llama rumia. La rumia es un trastorno a partir del cual el niño ingiere y en el mismo momento de ingerir regurgita lo ingerido. Muchas veces lo regurgitado es vuelto a ingerir y vuelto a regurgitar. La rumia. ¿Ven? Acá no está ni la anorexia ni la bulimia. La anorexia y la bulimia son patologías de la alimentación de la vida adulta. Cuando hablamos de trastornos en la ingesta infantil, son estos: pica y rumia. Bien. Trastorno de tics. Por un lado, el trastorno de Tourette. Tourette. Esperen que lo voy a poner en imprenta. Todos ustedes lo pueden ver, está en Google. Trastorno de Tourette. El trastorno de Tourette es bastante común en niños y en adolescentes y tienen la particularidad de arrastrar muy fuertemente la primera sílaba de las oraciones, pero fuertemente, como si tuvieran una dificultad en decir la palabra. Entonces es como que toman envión para decirla y surge como una situación medio incómoda en donde el niño dispara violentamente la frase. Hay algunos videos que muestran niños con este tipo de trastorno, que es, insisto, es un trastorno de inicio en la vida, en la niñez y en la adolescencia, pero hay mucha gente grande que tiene este inconveniente, que se ha iniciado en la niñez, pero después continúa en el tiempo. Bien, trastornos, me quedé pensando cómo se los podía ejemplificar, pero es muy difícil de ejemplificar. Yo los invito a que vean algún video como para que lo puedan entender, porque es realmente llamativo cómo el niño arrastra y expresa de una manera demasiado violenta la primer vocal o la primer sílaba de la oración. Muchas veces genera esta impresión de este tipo de cuestión, a veces también acompañado de cierto movimiento
motriz en la cabeza y en la boca de dificultad. Bien. Después los trastornos motores verbales crónicos, que son los tics normales. Y después los trastornos transitorios, que serían tics que aparecen a partir de determinadas situaciones, muchas veces situaciones en donde el niño ha sido expuesto a una situación traumática y a partir de eso queda un tic, o una dificultad producto también de cierta falta como de seguridad en lo que está diciendo, entonces eso genera como una especie de tartamudeo que el niño, en la medida en que va adquiriendo un poco más de seguridad, se va pasando. Es un tic transitorio. El síndrome a veces lo van a encontrar, trastorno o síndrome de Tourette es más, yo no le diría crónico, pero en el tiempo es mucho más, puede llegar a cronificarse. Los trastornos en la eliminación, también son trastornos muy comunes, básicamente enuresis. Enuresis es un trastorno en donde el niño se hace pis en un momento evolutivo en donde ya tendría que tener un control del esfínter muy afianzado. ¿Sí? O sea, en un niño de 1 año, más o menos, a 3, no hay enuresis. Porque se entiende que si bien más o menos es en ese lapso de tiempo donde el niño adquiere la capacidad de controlar el esfínter, todavía hay como cierto desarrollo que puede ir y venir. Muchos niños de 3 años adquieren la capacidad de controlar el esfínter, pero ante una determinada situación como la llegada de un hermanito, una situación, un conflicto familiar o una situación de tensión familiar, vuelve a perder el control, el esfínter, y lo vuelve a recuperar. Esas serían alternativas que no llegan a ser enuresis. Enuresis estamos hablando de cuando el niño ya tiene la adquisición del control del esfínter y no lo puede, en un momento, por distintas razones, el niño se hace pis. Por lo general, puede ser una enuresis nocturna. El niño se hace pis en la cama, durmiendo, o puede ser una enuresis diurna. El niño siente que cuando llega al baño para hacer pis ya se hizo encima. O las dos cosas. Esto es la enuresis. Y por otro lado, la encopresis. La encopresis, que es cuando el niño tiene la misma situación de pérdida de control de esfínter, pero del esfínter anal, y por lo tanto se hace caca. Esto puede ser también, se denomina por rebosamiento. Cuando el chico no llega al baño, el niño tiene la intención de ir, pero para cuando llega ya se hizo caca encima, o se hace caca y no se da cuenta. O cuando hay también una situación en donde el niño hace caca en el contexto del baño, pero no lo hace en el inodoro. Lo hace en distintos lugares y muchas veces juega con la caca. El juego con la caca va desde manchar las paredes con materia fecal hasta la ingesta de la materia fecal. ¿Sí? Esto es la encopresis. Ustedes saben que estos trastornos de enuresis y encopresis son bastante comunes en la niñez, sobre todo en la preadolescencia, y muchas veces tienen directa relación con alguna situación de índole de alto nivel de estrés o de exposición a situaciones traumáticas. Por eso cuando empieza a ocurrir esto es importantísimo ver cuál es el motivo o cuáles podrían llegar a ser los motivos que han desarrollado la situación,
porque bueno, pueden haber motivos de altísimo nivel de compromiso emocional. O dentro de otros trastornos de la infancia, pueden ser de atención clínica. Vamos a ver el trastorno de ansiedad por separación. Cuando hablamos de trastorno de ansiedad por separación en el niño, no estamos hablando solamente de la situación en donde el niño es atravesado por la situación de la separación de los padres, sino cualquier situación en donde el niño sienta que algo se separa. Esto, que algo se separa de él, ¿no? Puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser el viaje de un ser querido, puede ser una mudanza, puede ser la pérdida del contexto social en donde el niño se desarrollaba, por ejemplo, si hay una situación de viaje o una situación de cambio de escuela, todo lo que tiene que ver con la separación de su entorno, sus vínculos, sus seres queridos, sus afectos, puede generar un nivel de ansiedad bastante particular. Trastorno de mutismo selectivo. Hay determinados lugares, determinados contextos o ante determinadas personas en las cuales el niño directamente no se comunica. Mutismo. Pero es selectivo, o sea, no es en todos los contextos, porque si el niño no habla en ningún contexto, tendríamos que ver si no hay una cuestión, ya sea de déficit en la expresión o de autismo. Pero cuando es selectivo, el niño, por ejemplo, en casa no tiene ningún problema y se comunica y habla y cuenta, pero en el colegio no habla. O cuando se junta con alguien, con sus compañeros o con tal persona, no habla. Eso tiene que ver con un trastorno de mutismo selectivo. Y muchas veces es muy difícil porque está muy arraigado esta situación de mutismo, porque hay una fuerte, digamos, oposición a la posibilidad de generar un intercambio con otro. Es una manifestación de malestar, pero puntualmente se manifiesta así, como un mutismo selectivo. Por otro lado, un trastorno de la trastorno de reacción en la interacción. ¿Sí? El trastorno reactivo de la vinculación infantil. El trastorno reactivo de la vinculación infantil tiene que ver con esto de que el niño reacciona frente a determinadas interacciones, y esa reacción puede ser del tipo individuo, o sea, el niño frente a determinada situación que le genera el entorno se inhibe, no puede reaccionar, no puede responder, siente que tiene como una imposibilidad, un bloqueo en la comunicación, o del tipo extrovertido. El niño frente a una determinada situación se vuelve hiperactivo, no puede dejar de hablar, se vuelve verborrágico, no puede parar. O se pone violento. Los chicos que por lo general tienen una conducta cuando los llevan a los cumpleaños que son extremadamente violentos, que son los típicos chicos que a veces no se los invita a los cumpleaños porque hacen lío, rompen. Bueno, ahí tenemos que pensar que es un niño hiperactivo con una hiperactividad directamente vinculada a la interacción con otros. Por eso es un trastorno reactivo de la vinculación, de tipo inhibido o de tipo extrovertido.
Y el trastorno de los movimientos estereotipados, que son trastornos de movimientos extraños del niño que no cumplen con los criterios, por ejemplo, para el autismo, ni tampoco cumplen con los movimientos, los criterios para los trastornos en la locomoción, que son de los capítulos. Bien. Bueno, estos son básicamente los trastornos de la infancia y de la adolescencia. Yo se los quería por lo menos presentar desde el DSM-4 tal como está especificado en el DSM-4. Después iremos viendo, a mí me interesa que ustedes, porque esto, volvemos a la cuestión, ¿no? Esto es descriptivo. Acá estamos hablando de ciertas características que podríamos pensar en todo lo que puede generar o puede desarrollarse en la psicopatología infantil. Cada uno de estos elementos va a tener ciertas características y ciertas puntuaciones que a mí me parece que sería interesante que ustedes exploren. Por ejemplo, a mí, yo me quedé con la cuestión de lo que entendemos por TGD, desde el DSM-4, autismo por un lado, que veíamos básicamente de qué se trata, el trastorno de red, que yo les decía, es un trastorno de red que es en el contexto estadístico es estadísticamente mucho más frecuente en niñas que en varones. De hecho, prácticamente se pone en manifiesto en niñas y tiene ciertas características, aparte de la pérdida o de la situación de la pérdida de adquisición del intercambio o de la incapacidad para poder interactuar. Hay como un déficit en el crecimiento craneal, un déficit en el crecimiento craneal. O sea, la cabeza de la niña no se desarrolla del mismo modo del cuerpo y hay una pérdida total de adquisiciones de intercambio, trastorno. El trastorno desintegrativo infantil también es un tipo de autismo en donde el niño ha adquirido elementos de intercambio, interés por el mundo externo, cierta relación con el contexto, pero entre el quinto mes de vida y creo que está planteado como hasta los 6 años. ¿Sí? Entre el quinto mes de vida y los 6 años el niño va teniendo una adquisición normal y luego, sin ninguna razón específica, en eso también hay algunas cuestiones que hay que diferenciar entre lo que podría llegar a ser una situación de estrés postraumático, cuando el niño se ha enfrentado a una situación de alto nivel de movilización emocional, en donde se puede generar una situación postraumática de bloqueo, pero cuando no hay nada de esto y el niño pierde todas las adquisiciones, volviendo a un estado de desinterés total por el mundo. ¿Sí? Vuelve a lo que sería un autismo típico. Ese sería el trastorno desintegrativo infantil. Es un trastorno muy complejo. Hay una película muy linda que habla de una niña que tiene un trastorno desintegrativo infantil y justamente tiene una adquisición normal de su vida más o menos hasta creo que tiene 5 o 6 años la niña, cuando deja de relacionarse con el mundo, en sí misma, y empieza a tener todas las características típicas del autismo típico. Y vamos a ver, bueno, en la película hay un desarrollo en donde la niña tiene este cuadro aparentemente a partir de la pérdida de su padre, pero después se ve que no es así, y bueno, la película tiene un buen final porque es una película, por lo general en la vida real este tipo de situaciones no tiene buen final,
Salvo, insisto, que no estemos hablando de un trastorno desintegrativo infantil, sino que estemos hablando de un trastorno de estrés postraumático infantil, en donde el niño muchas veces queda literalmente bloqueado afectiva y emotivamente frente a una determinada situación de alto nivel de, de movilización emocional, ¿no? Puede estar ligado a una situación de alto nivel traumático. Bueno, pero básicamente este es el apartado que es más interesante, ¿no? Todos los apartados son interesantes, pero este es el que más discusiones y a partir del cual más se ha escrito y más discusiones genera. ¿Qué pasa con el niño que pierde esa capacidad de interactuar y hasta el deseo, las ganas, el interés por el mundo, asociado a cierto tipo de movimientos y de alteraciones que estarían dando cuenta de que algo grave está pasando en la estructura psíquica de ese sujeto? Muy bien. Pero insisto con esto, vamos a buscarlo, ustedes búsquenlo, vayan al DSM-4. Si quieren en el DSM-5 para ver lo que es el TEA, porque es algo bastante novedoso y se utiliza mucho, el trastorno del espectro autista, que hay una pequeña diferencia en relación a lo que es el TGD, pero es interesante porque ustedes se van a encontrar con profesionales que hablan básicamente de la estructura del TEA, trastorno del espectro autista. Justamente entendiendo todos estos cuadros, estos subtipos como del orden del espectro. Bueno, dejamos acá y ya en el Zoom vamos a ver si charlamos un poquito al respecto. Así que la próxima ya vamos a ver la perspectiva más psicoanalítica, o qué puede estar pasando en relación a la elaboración o cómo el armado psíquico del sujeto puede dar cuenta también de qué pudo haber pasado ahí, desde esta otra perspectiva. Bueno, les dejo un saludo, una buena semana y nos vemos el jueves en el Zoom.